La historia clínica es la relación escrita de la enfermedad ocurrida en un paciente, así como de sus antecedentes y evolución en el tiempo. Vendría siendo una biografía patológica de las enfermedades del paciente. La historia clínica tiene una estructura que consta del interrogatorio o anamnesis. En esta parte entra la ficha de identificación, donde nosotros preguntaremos el nombre completo del paciente, su lugar de nacimiento, su lugar de residencia, su sexo ya sea masculino o femenino, su fecha de nacimiento, su estado civil, su ocupación o empleo actual, su dirección y su número telefónico. También preguntaremos sobre los antecedentes personales no patológicos, como puede ser los hábitos tóxicos, si ingiere alcohol, drogas o tabaco. También preguntaremos sobre el tipo de alimentación que lleva, también si realiza actividad física, el tipo de vivienda en el que se encuentra. También preguntaremos sobre los antecedentes personales patológicos, como puede ser si sufre de asma, diabetes, si ha sufrido de sarampión, varicela, tosferina, etc. También preguntaremos sobre sus antecedentes heredofamiliares. Posteriormente preguntaremos sobre el motivo de la consulta, sobre la historia de la enfermedad actual y, y realizaremos el interrogatorio por aparatos y sistemas. Posteriormente realizaremos el examen físico general, después de eso el examen físico regional, posteriormente el examen físico por aparatos y sistemas y al final pondremos el nombre del médico de asistencia y colocaremos el número de la historia clínica. Es importante recordar que la historia clínica es una herramienta de trabajo, un documento científico y un documento legal. El siguiente apartado es la ficha de identificación. Primero hay que preguntar el nombre y la edad y nos vamos directo a lo que es el padecimiento actual. Después, en la estructura de la ficha de identificación debemos tener en cuenta el género, lugar de origen, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación actual, religión, escolaridad, el domicilio actual completo. Es importante tener un familiar responsable, sobre todo también la fecha de elaboración. Este interrogatorio puede ser de manera directa o indirectamente. Antecedentes personales no patológicos. En este apartado vamos a indagar los datos de nuestro paciente respecto a su medio. También nos va a permitir conocer posibles alteraciones que pueden ocasionar los medios en los cuales se encuentra nuestro paciente. Los puntos que vamos a indagar a nuestro paciente son los siguientes. Tabaquismo. En este aspecto, le debemos preguntar a nuestro paciente cuántos cigarros al día consume. Claro, si es que lo consume. Alcoholismo. ¿Cuál es la frecuencia en la cual se toma una copa? Si consume algún tipo de droga y con qué frecuencia lo está haciendo. Si se baña diariamente o cada tercer día. ¿Cuántas ocasiones se cambia de ropa? Si lo hace consecutivamente o va variando cada segundo día o tercer día. Si realiza algún tipo de ejercicio y con qué frecuencia lo hace. ¿Cuáles son el número de comidas al día que hace? Y si practica sedentarismo. En este apartado también incluiremos las inmunizaciones, que esto nos ayudará a saber si nuestro paciente cuenta con su cartilla de vacunación completa. Las vacunas que se van a indagar son triple, BCG, tétanos, polio, antigripal, hepatitis B, hepatitis A, varicela, SRP, SR,
influenza inactiva, neumococo conjugada, VPH, y por ende sabremos si nuestro paciente cuenta con su cartilla de vacunación completa. Antecedentes personales patológicos. Se refiere a todas las enfermedades que pudo haber padecido nuestro paciente o está padeciendo. Los antecedentes personales patológicos también pueden incluir operaciones, fracturas, transfusiones, alergias y hospitalizaciones. En el caso de operaciones y fracturas, debemos especificar la parte del cuerpo, órgano afectado o patología referenciada. ¿Hace cuánto fue? Y si es que tuvo alguna complicación. De los antecedentes personales patológicos, también vamos a indagar las enfermedades, las cuales son las siguientes: sarampión, asma, parotiditis, difteria, rubiola, apendicitis, tosferina, encefalitis, tuberculosis, hipertensión arterial, bronquitis, amigdalitis, sinusitis, influencia y tifoidea. En el apartado de antecedentes hereditarios y familiares se describe cualquier padecimiento de los familiares de línea directa del paciente, como los abuelos, padres y hermanos. Los ejemplos son enfermedades endocrino-metabólicas, las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la tuberculosis. En el apartado de antecedentes andrológicos y ginecobstétricos de forma general, para ambos sexos, vamos a comenzar preguntando el inicio de vida sexual, es decir, si es sexualmente activo, cuándo fue que tuvo su primera relación sexual, los métodos de planificación familiar que lleva a cabo, es decir, qué tipos de métodos anticonceptivos son los que están usando, la orientación sexual, que es la atracción física, sexual y afectiva hacia otra persona. Si sostiene relaciones sexuales de alto riesgo, es una persona promiscua que tiene en un periodo de 6 meses más de 2 parejas sexuales. Si hay alteraciones de la libido, si hay alteración del deseo sexual, si ha padecido enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, entre otras. En los andrológicos específicos, que es para los hombres, vamos a preguntar si ha tenido priapismo, que es una erección prolongada del pene que dura más de 4 horas y que vuelve de forma intermitente durante varias horas. Usualmente se da sin estimulación sexual. Si hay alteraciones de la erección y o eyaculación. Un problema de erección se produce cuando un hombre no puede lograr o mantener una erección que sea lo suficientemente firme para una relación sexual. Es posible que usted no sea capaz de lograr una erección en absoluto o pueda perderla durante el coito antes de estar listo. Si ha tenido secreción uretral, es un líquido que no es orina ni semen y sale por el orificio. Esta secreción puede ser color transparente, blanca, amarilla, verde o de un color similar al óxido. Si hay dolor testicular, puede ser en uno o ambos testículos o alrededor de ellos. Si hay alteraciones escrotales en el escroto, como sabemos es la bolsa de piel fina, muy flexible y color oscuro. Si hay enfermedades de transmisión sexual que pueden ser causadas por bacterias, gonorrea, sífilis, clamidia, parásitos como tricomoniasis o virus como el del papiloma humano, herpes genital, VIH, entre otros. En los antecedentes ginecológicos específicos, vamos a preguntar la menarca, es la aparición de la primera menstruación, la telarca, el inicio del desarrollo de la mama, usualmente este es entre los 11 y 16 años. La pubarca se refiere a la primera aparición de vello púbico en un adolescente, gestas, número de embarazos, si ha tenido partos o cesáreas, abortos o dismenorreas durante su menstruación.
En el apartado de padecimiento actual debemos indagar el motivo de consulta o internación de nuestro paciente. Esta va a ser la carátula médica de la historia clínica y debe tener como finalidad dar en pocas palabras una orientación hacia el aparato o sistema afectado y la evolutividad del padecimiento. Para esta se deben considerar los signos y síntomas y su cronología. Este apartado podemos realizarlo de dos maneras, ya sea libre tribuna, que es cuando permitimos que el paciente diga todo lo relacionado a su padecimiento actual, o de forma dirigida. Nosotros realizamos las preguntas del padecimiento que inferimos presenta nuestro paciente. Este va a ser el núcleo del interrogatorio. Aquí vamos a indagar desde el origen, evolución cronológica, características de todo y cada uno de los síntomas y signos del paciente, de los tratamientos efectuados, resultados de los mismos, causas de abandono, si es que ha tenido un tratamiento anterior. Y depende de la minuciosidad de este rastreo, va a depender el éxito del diagnóstico. Aquí se necesita la habilidad para asociar y sacar nuestras propias conclusiones como médicos, para preguntar al paciente todo lo de importancia y no dejarnos llevar solamente por detalles superficiales que en general son utilizados por el paciente con el fin de asociar acontecimientos. Muchas veces el paciente calla cosas importantes ya sea por pudor, temor o ignorancia. Entonces es importante indagar sobre ellos. A medida que nosotros como médicos avanzamos, vamos a ir sacando una idea del padecimiento que puede presentar y en consecuencia haremos preguntas dirigidas, pero sin orientar la respuesta. En este apartado se debe mencionar la fecha de inicio del padecimiento, evolución cronológica del padecimiento, síntomas, es decir, la descripción de cada uno de los signos y síntomas principales, lo que se debe estudiar en cada uno, es decir, la semiología va a ser de la siguiente forma: si hay alguna situación relacionada con el comienzo del padecimiento, si el comienzo fue de forma súbita o gradual, cuánto tiempo tiene con el síntoma, es decir, su duración, la localización del síntoma desde el punto de vista anatómico definido lo mejor que sea posible, características del síntoma, qué tipo de dolor es, si es agudo, sordo, urente, si hay irradiación del dolor o de la sensación, si hay factores agravantes, hay algo que lo haga sentirse peor, y si hay factores que alivian el problema, hay algo que lo haga sentirse mejor, y si hay algún fenómeno que lo llegue a acompañar. Si es que ha tenido un tratamiento anterior, vamos a preguntar cuándo, dónde y quién se lo indicó, que nos muestre los estudios realizados y sus resultados con tratamientos anteriores, el diagnóstico anterior que tuvo, la evolución del síntoma si es que mejoró o empeoró y los efectos a la vida diaria del paciente. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, esta parte de la anamnesis está diseñada para abordar cualquier síntoma que el paciente no expresó en el interrogatorio del padecimiento actual. En este inciso se va a interrogar al paciente por cada uno de sus sistemas, con la finalidad de hacer un diagnóstico integral y no dejar pasar algún otro padecimiento o complicación y poderle otorgar atención o referencia oportuna. Si se descubre un síntoma, se le realiza la semiología completa de cada uno de los aparatos y sistemas y lo vamos a redactar y anotar en el apartado apropiado, es decir, en el apartado de interrogatorio por aparatos y sistemas. En esta etapa, la historia clínica comprende la investigación sobre la presencia de síntomas o signos en otros aparatos o sistemas del organismo. Vamos a determinar la eventual repercusión que la enfermedad produce sobre otras funciones y asegurarnos de que no ha pasado por alto alguna otra manifestación de la enfermedad. Esta revisión de los sistemas consiste en una secuencia lógica de preguntas relacionadas con las principales regiones anatómicas, principiando por la cabeza y siguiendo hacia abajo. La revisión puede hacerse también interrogando sucesivamente la sintomatología de los diferentes aparatos tales como respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, ginecológico, hemolinfopoyético, nervioso, endocrino.
principios de la exploración física van a ser inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección va a ser el método de exploración física del paciente que se efectúa por medio de la vista. La palpación es el proceso de examinar el cuerpo utilizando el sentido del tacto. La percusión va a ser una técnica de exploración física mediante pequeños golpes con los dedos de las manos sobre la superficie corporal del paciente y nos va a servir para delimitar zonas de distinta sonoridad. La auscultación va a consistir en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el estetoscopio, el área torácica o del abdomen y así valorar los sonidos normales o patológicos producidos en los órganos. Terapéutica empleada y estudios de laboratorio. En este apartado se debe reportar el tratamiento aplicado previamente a la fecha en que se realiza la historia clínica, especificando el tiempo que permaneció bajo ese tratamiento y la respuesta que dio al mismo. Además, es necesario registrar los estudios de laboratorio y de gabinete que se le han realizado al paciente y los resultados obtenidos en dichos estudios. Conceptos. Priapismo. Erección prolongada del pene usualmente sin estimulación sexual. Del arca. Crecimiento de los pechos en las niñas. Pubarca. Se refiere a la primera aparición del vello púbico en un adolescente. Gestas. Hace referencia al embarazo. Dismenorreas. Calambres y dolor pélvico durante la menstruación con causas comunes como el flujo excesivo o la expulsión de coágulo. Menarca. Es el día en el cual se produce el primer episodio de sangrado del útero de origen menstrual o primera hemorragia menstrual de la mujer. Tosferina. Infección del tracto respiratorio muy contagiosa que se puede prevenir fácilmente con una vacuna. Difteria. Infección aguda de la nariz y la garganta que se puede prevenir fácilmente con una vacuna. Dispareunia. Dolor genital persistente o recurrente que se produce justo antes, durante o después del coito.